So this is perhaps the most crowded presentation of all the internet in all its history to talk about Galatea. And look at this presentation that I have here for you is of number 15. But looking on the internet for images of the triumph of Galatea. ¿Por qué estoy hablando en inglés? Oh my god, Dios mío. Claro, tengo que hablar en I was like, español. I'm understanding everything. Sí. This is so weird. Qué pasada, ¿verdad? Entonces, esta es la Vale, pues. estancia número 15. Sí. Pero mira la Buscar cantidad la página que web de hay imágenes. de pinturas. Observa, mira. Sí. Oh, sí. Oh, De hombre. el triunfo de Galatea. Dios mío. So many of them. Increíble, ¿eh? Sí. La historia Sí. de... Último. Sí. Y esta, bueno, aquí está Galatea triunfando sobre la Venera con Cupido, un Cupido marino, que es una versión de Cupido que utiliza Góngora. Y aquí va continuando los elogios de Galatea, después de la estrofa anterior. Ha cantado antes su hermosura, dice ahora los efectos de ella. Esto nos dice Pellicer, que es una de las fuentes, y nos dice que es envidiada por sus hermanas y deseada por númenes marinos. Envidia de las ninfas y cuidado de cuantas honra el mar deidades era, pompa del marinero niño alado que sin fanal conduce su venera. Verde el cabello, el pecho no escamado, ronco sí escucha a Glauco la ribera, inducir a pisar la bella ingrata, en carro de cristal, campos de plata. Envidia de las ninfas y cuidado es prácticamente un verso idéntico a uno de Herrera en su elegía número 8, que dice envidia de las naides y cuidado. Cuidado aquí significa cuita, objeto de amor, nos dicen nuestras fuentes. En latín sería cura, que quiere decir inquietud amorosa, amorosa pena, y aquí sería objeto de amor y deseo. Es decir, cuando decimos envidia de las ninfas y cuidado no quiere decir ni siquiera de cuidado de cuidar de alguien o de algo, o de cuidado de tener cuidado, sino cuidado en el sentido de que es objeto de amor o inquietud amorosa. ¿De acuerdo? De cuantas honra el mar deidades era. Es decir, todas las deidades viriles del mar estaban enamoradas de Galatea y envidiadas por sus hermanas. Acordaros que son 50 ninfas marinas, 50 nereidas creo que se dice. Esta clasificación no las tengo demasiado claras, pero basta decir que sus hermanas la envidiaban. Pompa del marinero niño alado. Pompa aquí quiere decir acompañamiento suntuoso de gran aparato. La más preciada joya de Cupido al ser el sujeto que más trofeos daba a Cupido. Esto nos dice Pellicer, que Galatea es el sujeto que más trofeos daba a Cupido. Y la pompa, esta es un acompañamiento suntuoso de gran aparato, o podría decirse también un tiaso marino, es decir, un cortejo triunfal, presidido por Eros y Galatea. Y aquí os he enseñado al principio del vídeo, mientras todavía estaba hablando en inglés, la cantidad enorme de obras de arte que hay dando testimonio de este acontecimiento mítico. ¿Cuál es tu favorito? Que hoy, digamos que hemos perdido. Quiere decir, esto algo que era tan prevalente en la cultura clásica, barroca, neoclásica, ¿de acuerdo? Totalmente perdida. Hoy dices Galatea, bueno, algunas personas se llaman Galatea, muchas personas les suena, pero, digamos, esta prevalencia en la cultura, bueno, en esta cultura sería cultura aristocrática, ¿verdad? Fijaros la cantidad, esto es siglo XIX. Fíjate, esta aquí tiene como una maquinita, ¿ves? Ah, sí. Como una rueda. Sí. ¿Has visto? Curioso.
Y lo vemos pues de todos los estilos, desde Rafael, quizá la mejor, ¿verdad? Este estilo rococó, maravilloso, rococó, aquí tremendamente barroco, esto es más neoclásico, ¿verdad? Esto probablemente sea Poussin, no lo sé. Y bueno, pues muchos ejemplos de la apoteosis de Galatea. Y continuamos con el poema en su segunda parte. La pompa del marinero niño alado que sin fanal conduce su venera. La venera, todos habréis visto esta imagen del nacimiento de Venus. La venera Venus es la madre, ¿de acuerdo? Entonces va en la venera de su madre en este tiaso marino. Sin fanal alude a que el dios Cupido va ciego, o sea, sin fanal quiere decir que va sin faro. Un fanal es lo que se ilumina en las partes altas de las torres para que los marineros vean lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces es lo que quiere decir. Verde el cabello, esto es una cosa curiosa que no sabemos muy bien a quién se refiere, ahora voy a hablar de ello. Verde el cabello, el pecho no escamado, ronco sí, escucha a Glauco la ribera. O sea, aquí el sujeto es la ribera, lo voy a decir en forma de prosa. La ribera escucha a Glauco, de verde cabello, el pecho no escamado y ronco sí, inducir, es decir, estar ronco de inducir, a pisar la bella ingrata campos de plata en carro de cristal. Esto sería, en carro de cristal, sería el carro de cristal que tenían o al que se alude, que tenían muchas deidades de la mitología, al que quiere Glauco. Glauco es, vamos a ver ahora, una divinidad y monstruo del mar, lo he cogido directamente de Wikipedia, ¿vale? Hijo de Poseidón y de la náyade Nais, o, en otras versiones, de Nereo y la oceánide Doris, ¿vale? Hija de Doris, acordaros que es también Galatea. Entonces, bueno, esperemos que en esta versión no sean hermanos. Argonáuticas de Apolonio de Rodas son las fuentes y el libro 13, yo creo que es una lectura obligada para hablar de la fábula de Polifemo y Galatea. Y en realidad era un humilde pescador que se convierte en un dios al mascar plantas mágicas en Eubea, que es una isla del Egeo. En Eubea, de vino inmortal, se convirtió en inmortal y se metamorfoseó. La barba y su melena se volvieron verde oscuro. Entonces aquí el verde no se sabe muy bien, yo no sé muy bien a quién se refiere, porque podría, por supuesto, referirse al verde oscuro de la barba y el cabello de Glauco, ¿verdad? O podría referirse también, se habla en otras fuentes, de que estas ninfas tenían el pelo verde, que se peinaban el cabello verde, ¿vale? Entonces al mascar, yo creo que se refiere, verde el cabello, el pecho no escamado, ronco sí, escucha, el que tiene el pecho no escamado es Glauco, por lo tanto el verde el cabello tendría que referirse también a él, pero podríamos también estarnos refiriendo quizá ambiguamente a los dos, porque los dos, o sea, tanto Galatea como Glauco tendrían el pelo verde. Luego, esta alusión a Glauco, como estando enamorado de Galatea y queriéndosela llevar en el carro de cristal, y vamos a ver ahora una conexión curiosa con la época, o sea, alusiones que se hacen irónicas a los tiempos de Góngora, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas, como siempre. Al mascar, entonces continuamos con esto. No pudiendo permanecer en la tierra, se sumergió en el mar, donde fue recibido por las divinidades marinas. Océano y Tetis, que es la madre de Aquiles, le purificaron de su naturaleza humana, recitando canciones mágicas y bañándolo en distintas corrientes marinas. Enamorado de la diosa Escila, lo rechazó asustada por su nuevo aspecto. Esta diosa Escila lo rechazó por su nuevo aspecto. Glauco, desesperado, acudió a la maga Circe que aparece en la Odisea. Le pidió que hiciera que Escila se enamorase de él, pero Circe, que también estaba enamorada de él, o sea, de Glauco, lo que hizo fue
por envidia, mezclar unas hierbas potentes en el agua en la que se bañaba Escila y la convirtió de cintura abajo en un horrible monstruo. Claro que no estamos hablando de Escila, es decir, aquí Glauco se enamora de Galatea, ¿vale? Y esto es algo que Góngora hace, pone a Glauco enamorándose de Galatea en vez de Escila, ¿de acuerdo? Y muy bien, pues vemos aquí, inducir a pisar la bella ingrata en carro de cristal campos de plata. Luego todo este tema del verde, que es un acusativo griego, y si es un acusativo griego voy a leer lo que pasa aquí, porque lo he marcado para leerlo. Venera, al apuntar esta segunda interpretación, es decir, la interpretación de que en vez de ser simplemente lo tomemos lo del cabello verde tal cual, o que cabello verde sea un acusativo griego, es decir, verde en cuanto a sus cabellos. Entonces, al apuntar esta segunda interpretación, Pedro Díaz de Rivas remite a la pintura de las Nereidas que Ovidio sitúa en las esculpidas puertas del Palacio del Sol, en la Metamorfosis número 2, que dice: Doris y sus hijas, que aparecen unas nadando, otras sentadas sobre una roca secándose verdes los cabellos. Esto es a lo que me refería. Está en las Metamorfosis, canto número 2. El colorido resulta típico entre los númenes del mar, pues en el mismo libro 13 de las Metamorfosis, Ovidio caracteriza a Glauco con barbas verdosas, que lo tenemos aquí. Que dice: entonces vi por primera vez esta barba verde como de herrumbre. Muy bien, luego el pecho no escamado, el contraste implícito entre una parte del cuerpo libre de escamas y otra escamada aparece vinculada a los comentarios de Pellicer a una de las icones de Filóstrato, ¿vale? La segunda, titulada Glauco, en que dice: oh, qué pecho todo cubierto de vello con algas y plantas marinas enredadas en él, y su vientre se esconde en el mar, ora surge, ora desaparece. El resto del cuerpo de Glauco es cuerpo de pez, como lo demuestran esos dos extremos de la cola, que se alzan por detrás y se inclinan hacia los costados, cada uno terminado en forma de media luna, y su brillo se asemeja al de la púrpura marina. Esto es en unas descripciones de cuadros que hace... ¿Quién lo hace? No lo pone. Bueno, pero esto es para dar la imagen de quién es Glauco, cuál era su aspecto y por qué verde son sus barbas y verde también el pelo de Galatea. ¿De acuerdo? El tema de la ribera, es decir, la ribera aquí, la ribera es la que escucha a Glauco, ¿vale? Su inducir a pisar la bella ingrata, es decir, Galatea, el carro de cristal que él posee campos de plata para irse al mar, ¿verdad? Con el carro de cristal de Glauco. Es decir, Glauco quiere inducir a Galatea, a que Galatea se monte en su carro de cristal para llevársela, ¿de acuerdo? Y a esto hace una alusión muy interesante Jesús Ponce Cárdenas, después de explicarse también las fuentes clásicas que aluden a carros de cristal, pero bueno, aquí hay un guiño de Góngora para los lectores de su época. Y nos dice así: con todo, llama la atención la insistencia del narrador en el tentador ofrecimiento de pasear en ese carro de cristal. Dicho detalle permite sospechar que esta es otra de las sutilísimas malicias gongorinas. La gracia consistiría ahora en insertar una referencia anacrónica dentro del estilizado paisaje marino del mito, ya que el galán oceánico, al invitar a la Nereida, en realidad está actuando de la misma manera que los cortesanos españoles con las damas de inicios del siglo XVI. Como otras muchas veces, Pellicer se mostró perspicaz al reconocer tal guiño. Y dice Pellicer: convidaba a su ninfa desdeñosa y persuadíala a que viniese desde la tierra al mar a pasearse en su carroza. Lo que yo no sé que viniera desde tierra al mar, o sea, porque dice a la ribera, pero ella ya está en el mar, porque viene en su venera, que sin fanal conduce su venera. Entonces aquí Pellicer nos dice que
quiere llevársela al mar, pero ella ya está en el mar. Entonces supongo que se la quiere llevar desde su venera, donde Cupido la lleva en este tiaso marino, este cortejo triunfal, presidido por Eros y por ella misma, por Galatea, y hablando a la ribera, que la ribera también nos daría una idea, es una prosopopeya, pero también nos daría una idea de que nadie le escucha, porque no va a conseguir llevársela a su carro, ¿de acuerdo? Entonces, Pellicer quizá aquí visualiza a Galatea en la tierra, pero claramente está en el mar, diría yo, no lo sé. Entonces, viniese de la tierra al mar a pasearse en su carroza. Aludió don Luis al linaje de soborno que se hace a las damas hoy en convidallas con coches, que es para ellas el más eficaz cohecho. Esto dice Pellicer. Entonces, Jesús Ponce Cárdenas dice: el cronista real insiste en la idea de pintar a Glauco cual seductor personajillo áulico que invita a un peligroso paseo en carruaje a la dama, toda vez que inducir es persuadir para mal. Esto lo dice también Pellicer, ¿vale? Inducir es persuadir para mal. Y las obvias intenciones del pretendiente acuático debían estar movidas por la lascivia. El sutil humor del pasaje radica, pues, en atribuir de forma chocante y anacrónica a un personaje mítico el linaje de soborno que se hace a las damas hoy. El proceso de actualización, por el cual se atribuyen a distintos personajes de la mitología actitudes, poses o prácticas pertenecientes a la época del escritor, constituye un recurso primario en el intento de despertar la sonrisa de los destinatarios inmediatos del poema, compartiendo con ellos un guiño ingenioso. De hecho, la tentación del carruaje contaba ya a la altura de 1610 con una significativa tradición poética, toda vez que en aquellos tiempos había, pongo entre comillas, mujeres que por ir en coches se morirían, según malévolo dictamen del conde de Villamediana. ¿Vale? Muy bien. Luego, Campos de Plata, aquí, ahí al final, ya pasamos a otra cosa, Campos de Plata se refería a el mar. ¿De acuerdo? Para metáfora enaltecedora, recuérdese el arranque del relato donde las espumosas aguas marinas argentan de plata, es decir, nos lleva al principio del poema. Al principio del poema mismo, después de la dedicatoria, como siempre, ¿vale? Y ya está, y lo vamos a leer. Antes de leerlo, voy a mostraros de nuevo la increíble cantidad de obras de arte. Esto es simplemente en pintura, no he incluido escultura aquí, que existen del triunfo de Galatea al que se alude en esta estancia. ¿Verdad? Impresionante. Las Metamorfosis de Ovidio. El principio es maravilloso. No las he leído el principio. He leído algo del número 13, yo mismo. Y bueno, pues esto es lectura obligada. Llegaremos a ello. Invidia de las ninfas y cuidado de cuantas honra el mar deidades era, pompa del marinero niño alado que sin fanal conduce su venera. Verde el cabello, el pecho no escamado, ronco sí, escucha a Glauco la ribera, inducir a pisar la bella ingrata en carro de cristal, campos de plata. Y bueno, la sonoridad, la fluidez, la melodía, la estructura de estos poemas que se refieren a Galatea realmente contrastan con todo lo que vimos sobre Polifemo. Y esto verdaderamente es increíble de atestiguar y tan de golpe, ¿verdad? Porque pasamos de Polifemo a Galatea en una estancia. El sujeto de los primeros versos en el que se habla de Galatea es todavía Polifemo, pero ya estamos aquí en el mundo de Galatea, en un mundo completamente irreal, que por cierto, si os dais cuenta, no hemos hablado todavía de ningún ser humano, y no sé si lo haremos, porque la Nereida, y de hecho Glauco era un ser humano, pero
se le quitó toda su humanidad mientras recitaban canciones mágicas Océano y Tetis. O sea, Océano y Tetis recitaron canciones mágicas y lo bañaron en distintas corrientes marinas para quitarle su naturaleza humana. Curioso. Bueno, pues hasta la siguiente.